Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Un breve repaso nada más de cómo está la provincia de Jujuy hoy. Los docentes recibieron ayer en horas de la tarde-noche una propuesta salarial por parte del gobierno. Esta propuesta salarial va a ser analizada durante este fin de semana. Hay asambleas en el CEDEM y el domingo hace su asamblea los docentes primarios, donde van a poder decidir si aceptan o no esta oferta. Por otra parte, los cortes de ruta siguen en la provincia: Purmamarca, La Quiaca, Abrapampa, la Ruta 66, entre otras tantas, porque son casi una docena los cortes de ruta. Bueno, y habrá que esperar a ver cómo evoluciona esto. En los cortes de ruta, convengamos, están esencialmente las comunidades originarias que tienen un común denominador: el no a esta nueva constitución. Cambiando de tema, y vamos a salir de la coyuntura y vamos a ir a los temas más estructurales que nos ocupan y nos preocupan a todos. Permanentemente escuchamos al equipo de salud de la provincia cuando hablan de la falta de recursos humanos para poder sostener el sistema. Y acá, cuando hablamos de falta de recursos humanos, no solamente estamos hablando de médicos y estas superespecialidades, sino también hay una crisis de recursos humanos en materia de enfermería. Y esto no es solamente en la provincia de Jujuy, esto es extensible a todo el país. Cuando ustedes ven medios nacionales y aparecen algunas publicidades, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, permanentemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires convoca enfermeros, porque también hay serios problemas de enfermería. Y evidentemente la ciencia médica cada vez avanza más, cada vez evoluciona más, donde esto no solamente requiere tener médicos cada vez más preparados, sino también requiere tener enfermeros cada vez más preparados. A fin de año, si Dios quiere, van a egresar los primeros alumnos de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Jujuy. Van a recibirse de enfermeros universitarios, digamos, el escalón previo a ser licenciados en enfermería. Y de esto vamos a charlar hoy porque nos va a acompañar Claudio Ortiz, que es coordinador de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Jujuy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué faltan enfermeros? Ojo, insisto, esto no es solamente en la provincia, ¿no?, sino esto es en todo el país. Bueno, seguramente hay motivos estructurales que hacen a esta dificultad de que se puedan insertar los profesionales en enfermería en un sistema de salud que a veces por ahí no presenta las condiciones necesarias que necesita el enfermero para poder insertarse, justamente para poder ingresar en estos espacios, y que bueno, también tienen que ver un poco con qué criterio y con qué enfoque se forman los enfermeros, y a partir de allí con qué capacidades y competencias el sistema de salud los puede recepcionar, ¿no es cierto? Porque tiene que haber una... Corríjame si me equivoco, Claudio. Mi sensación es que la medicina y las prácticas médicas, no solamente la parte científica, insisto, también las prácticas evolucionan todos los días a una velocidad más que importante, ¿sí? Insisto, estamos en la era de la inteligencia artificial, la medicina también avanza. Lo que necesitamos es más enfermeros, ¿o necesitamos enfermeros más capacitados en estas prácticas? Yo creo que dependiendo de la situación, ambas cuestiones son pertinentes. Dependiendo de la región, dependiendo de la situación sanitaria que se circunscribe a cada región,
en algunos casos el problema puede ser de carácter cuantitativo, necesitemos mayor cantidad de recursos. Pero en otros casos el factor o la problemática está dada en la capacitación o la mayor capacitación de ese recurso humano para insertarse a un sistema de salud, por ejemplo, con una perspectiva de trabajo realmente interdisciplinario, que cuesta porque a la mayoría de los que somos profesionales de la salud nos han formado poco o nada en el enfoque interdisciplinario. En mi caso he tenido la oportunidad de formarme en ese sentido, pero de la formación teórica a la práctica, es decir, este trabajo con distintos profesionales, teniendo una idea distinta de cuáles son las jurisdicciones disciplinarias y a partir de allí buscar un hacer colectivo de los distintos profesionales, no es tan fácil de hacer y a veces las formaciones tienden a centrarse más en lo técnico, que hace falta, porque está claro que un enfermero tiene que tener un dominio y un acervo técnico, pero también tiene que haber componentes no técnicos de formación, como más por ejemplo, humanistas. Claro, exactamente. De allí que la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Jujuy, uno de los componentes importantes que tiene la carrera es justamente la formación sociohumanística, porque es preciso insertarse a un grupo interdisciplinario. En primero son exponentes de distintas disciplinas, pero son seres humanos con distintos patrones de pensamiento, de distintas estructuras, que no es fácil insertarse en esa situación y ya inserto en esos equipos poder hacer un despliegue real de todas las potencialidades que un profesional tiene. A ver, esta pregunta tiene que ver un poco para tratar de conocer bien el perfil del enfermero que a fin de año, si Dios quiere, va a ser la primera promoción de la UNJU. Un enfermero que tenga una expertise extraordinaria, 10 calificado, en el manejo de los equipos, en poner un cero, en poner una vacuna, una inyección o lo que fuera. Y lo hace como autómata y no tiene la empatía que necesita tener con el paciente. Ese es el nuevo perfil del enfermero, teniendo en cuenta los avances técnicos y científicos, ¿no? Yo creo que, a ver, todas las carreras de salud, a partir de la experiencia que generó la pandemia, porque puso de manifiesto una serie de cuestiones, se han planteado y se están replanteando muchas revisiones respecto a cómo nos estamos formando como profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeros y otros profesionales, educadores sanitarios, etcétera, porque justamente la competencia real del profesional no se agota en lo técnico. ¿No es cierto? Yo interactúo con personas que están enfermas. La persona no pierde su identidad por una enfermedad, no pasa a asumir el nombre de la enfermedad. Esa persona se circunscribe a un territorio, a una idiosincrasia. Eso es muy común escuchar, ¿no? Acá tengo una peritonitis. Tal cual. Sí, bueno, pero la peritonitis se llama Juan Pérez. Exactamente, exactamente. Y está comprobado científicamente cómo las cuestiones contextuales y emocionales influyen incluso en la respuesta del sistema inmunológico. O sea, que no es una cuestión de un pensamiento abstracto, sino que es cierto, la ciencia lo ha comprobado. Digamos, una persona, en la medida que mejora su entorno, el sistema inmunológico de la persona tiene mejor respuesta. Entonces, no es un dato menor el cómo uno se vincula desde lo socio-humano con los pacientes y con los profesionales de la salud, o entre ellos entre sí, digamos. Es una cuestión tan importante como lo técnico, porque hay que actualizarse permanentemente, eso cualquier profesional lo sabe, lo conoce, lo practica, pero suele relegarse a un puesto complementario la otra parte, la comunicación, ¿no es cierto? Hay disciplinas específicas, por ejemplo, de comunicación en salud, porque hay toda una ciencia aplicada a la comunicación en salud. Y esto es así, digamos, esta cuestión sucede. El marketing sanitario se estudia. Sí, imagínate vos que una persona que va a recibir un diagnóstico médico, si la comunicación se genera de mala manera, la persona sale de allí y después no sigue ese diagnóstico, pero no porque no cree en el diagnóstico, sino porque el impacto que le genera el trato recibido muchas veces hace que priorice otras vías de manejo de su situación, ¿no es cierto? Ahora, Claudio, ¿por qué la Universidad Nacional de Jujuy resuelve avanzar y poner esta carrera para terminar con enfermeros universitarios? Bueno, en principio la universidad siempre está haciendo un análisis del territorio, cuáles son las realidades que tiene el territorio y de las necesidades que se van configurando a partir de ese análisis. De allí entiende que la enfermería de por sí como disciplina
es una de las disciplinas más nobles que existen, representa una necesidad importante a nivel del territorio, pero también necesita poder pensarse y redefinirse a sí misma para poder interactuar con el futuro próximo, es decir, formar enfermeros hoy para las realidades de los próximos 10, 20 o 30 años y no dejar de lado esa visión, ¿no es cierto?, hacia futuro. Y bueno, desde allí que la universidad toma la carrera, la reconfigura, estamos en el proceso justamente de reconfigurar todo esto, rediseña todo el perfil y se replantea muchas cuestiones para poder optimizarlas y mejorarlas y generar un universitario, un egresado de enfermería con una visión mucho más amplia, competente desde lo técnico, pero también crítico con su hacer y cómo ese hacer interactúa con toda la población y con todas las realidades que coexisten, ¿no es cierto?, en el territorio. Pero nos estaría faltando un escalón, que es el licenciado en enfermería. Exactamente. Es más, cuando uno ve cuáles son los requerimientos hoy por hoy, y con justa razón, primero piden licenciados. Exactamente. No hay licenciado, vamos a los universitarios. No hay universitarios, vamos a los terciarios. Exactamente. Pero nos está faltando ese escaloncito más. Exactamente, sí, y no es una cuestión ajena a los intereses de la universidad, porque la universidad viene trabajando con todo un equipo técnico para la concreción de la licenciatura, que en el mediano plazo se va a hacer una realidad para que nuestros egresados y posiblemente otros profesionales que no han tenido la posibilidad puedan acceder a la licenciatura sin tener que irse a la provincia, por ejemplo, sin tener que recurrir a la opción privada, que suele ser onerosa y no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero desde ya que la universidad va a hacer realidad esta propuesta, pero bueno, todo conlleva un trabajo procesual. Primero hay que generar una buena base con la carrera, ¿no es cierto? Y en función de eso que la licenciatura termine de complementar ese perfil y que todo ese conjunto esté adaptado a la visión que la universidad tiene respecto a la enfermería y respecto a la salud en concreto. El sistema, los efectores públicos, ¿sí?, en su totalidad, ¿necesitan enfermeros universitarios? Necesitan buenos profesionales. Creo yo que eso es lo prioritario, ¿no es cierto? Buenos profesionales, sea que vengan de la universidad o de otras instituciones. La universidad tiene un claro compromiso social siempre con todos sus egresados y quiere claramente hacer un aporte a la sociedad y a la región de estos profesionales que desde la concepción de la universidad son tan buenos como cualquiera, digamos, pues no vamos a ponernos, digamos, en una comparativa con otros profesionales que seguramente hacen también un excelente camino, pero bueno, la universidad tiene su propia visión y cree firmemente en esa visión y apuesta e invierte, que eso es también una cuestión importante, sobre todo en la coyuntura. Todos los proyectos que la universidad viene desarrollando en los últimos años hablan de una inversión muy fuerte en sus docentes, en sus estudiantes y en los resultados que se va a lograr, digamos, a partir de todo ese trabajo, ¿no es cierto? Los chicos que se van a recibir a fin de año, ¿sí?, ¿cuánto tiempo estuvieron caminando los pasillos de la universidad? La carrera tiene una duración de 3 años, ¿no? En una lógica normal, digo, alguno la puede dilatar un poquito, porque hay chicos que por ahí van a demorar más porque están trabajando, hacen menos materias, por ahí se demoran un poquito, pero en términos normales, en 3 años se están recibiendo con el título de enfermeros universitarios, después de haber realizado un total de 2.231 horas de formación, ¿no es cierto? Tienen 31 materias distribuidas en sus distintas temáticas, pero tienen una formación sumamente importante y a eso se agrega un plus que a la universidad y a los egresados de la universidad le va a suponer un factor muy, muy importante, que es la creación del Centro de Simulación Clínica dentro de la universidad, lugar donde los estudiantes de enfermería de la universidad van a hacer unas rondas de formación, es decir, ellos van a tener las actividades teóricas en el aula, las actividades de prácticas en gabinete, las prácticas profesionalizantes en las instituciones hospitalarias y ahora se suman las rondas en simulación clínica que va a mejorar significativamente el rendimiento de los egresados y a su vez esto va a tener impacto en la seguridad del paciente, porque antes uno iba a terminar de aprender con el paciente persona, paciente humano, ¿no es cierto? Ahora todo ese aprendizaje se va a desarrollar en un entorno controlado
y la persona o el estudiante va a tener la oportunidad de repetir 500 veces si lo necesita un procedimiento hasta que tenga la experticia necesaria, de manera tal que cuando le toque estar delante de un paciente ya ha podido superar todos sus errores y debilidades, o por lo menos la gran mayoría, en un entorno que compatibiliza con los entornos tecnológicos y de formación y de entrenamiento de más alto nivel en el mundo. Y esa es una cuestión, realmente una apuesta fuerte, un proyecto fuerte de la universidad para que los estudiantes puedan también tener esa posibilidad, y eso también va a ser un plus, un valor agregado a nuestros egresados, y bueno, y se trabaja para que eso se concrete. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un enfermero universitario y un enfermero que egresa, por ejemplo, de la Cruz Roja de alguna provincia que tenga la Cruz Roja? En los trayectos formativos, en principio, hacen la diferencia. Cómo se vivencia el trayecto formativo en la universidad es muy distinto a cómo se vivencia en otros lados. La formación en la enfermería históricamente supo ser bastante dura, ¿no? Bastante punitiva, el error era castigado fuertemente, y en la universidad eso no existe. O sea, el error es un instrumento de aprendizaje, el estudiante opina, participa, se involucra. Nosotros hemos formado el año pasado a estudiantes dentro de un proyecto que se llamó Jóvenes Vacunadores, por ejemplo. Y la última campaña de vacunación antigripal en la universidad la llevaron adelante nuestros estudiantes, con supervisión, por ejemplo, claro, por supuesto, digo, pero ellos han sido quienes han llevado adelante la campaña de vacunación dentro de la universidad con excelentes resultados. Hoy, en este momento, tenemos alrededor de 200 estudiantes en prácticas, entre primero, segundo y tercer año, que están realizando toda una ronda de prácticas, pero en instituciones públicas, la mayoría en instituciones públicas y algunos en instituciones privadas, porque también trabajamos en esos entornos, de manera tal que se construya el aprendizaje experiencial del estudiante, pero desde un involucramiento distinto, desde una concepción distinta. Los cánones regulares, normales y tradicionales, la universidad los pone en juego, los modifica, los cambia para mejor, por supuesto, y el estudiante tiene un entorno distinto. Y, por ejemplo, otra particularidad son los docentes, que en la carrera los docentes tienen participación en todo lo que se decide para con la carrera. ¿No es cierto? Uno pregunta, consulta, habla con ellos. Mañana justamente se da una reunión con los equipos docentes para definir algunas cuestiones que luego se van a volver un reglamento de trabajo. Pero es como tiene que ser, se tiene que construir todo desde lo participativo, porque un docente que tiene 20, 25 años tiene una cantidad enorme de experiencia que necesitamos recuperarla. Claudio, ¿por qué le diría usted a un joven y qué debería tener ese joven para golpear la puerta de la universidad y decir, quiero ser enfermero universitario? Primero, la decisión, ¿no? Porque todo parte de una decisión personal que tiene que ser sostenida. Perdón, ¿es vocacional esta carrera o es una carrera para encontrar un trabajo rápido? No, yo creo que todas las carreras en realidad, pero esta carrera que interactúa tanto con el ser humano en distintas situaciones de vulnerabilidad, es de mi parecer particular que tiene que ser vocacional. Porque la vocación es lo que me da a mí esa fuerza que me falta cuando todo lo otro demás se me agotó, ¿no? Una situación de crisis, como fue la pasada pandemia, la mayoría de profesionales de la salud que se mantuvieron fue por vocación. Hay un conocimiento de base que solventa todo lo que hacen, por supuesto, pero es la vocación la que mantiene al profesional fuerte en su posición. Y en ese sentido, el estudiante, la universidad es una casa de puertas abiertas. Cualquier estudiante que tenga la decisión y la determinación de encarar la vida universitaria, la universidad lo espera todos los años con los procesos de preinscripciones, de inscripción, y los acompaña en todo el trayecto para que descubran. Yo siempre digo a los chicos, el aprendizaje en la universidad, en cualquier entorno, tiene que ser un viaje. Tiene que ser un viaje porque yo descubro cosas y me descubro a mí mismo en el proceso, y no tiene que ser la misma persona que ingresó a la que salió. Porque ahí es donde se ve la internalización de todos los conocimientos, de todas las experiencias, y que la suma de todos esos factores genere un profesional de óptimas condiciones técnicas, sociales y humanas, digamos. Entra un chico, primer día en la universidad, un chico que tiene una vocación absolutamente altruista, un chico que sabe que su destino es ayudar a las personas, pero entra con eso nada más. ¿Cómo sale ese chico? Después de 3 años y monedas de estudiar,
Le dicen, señor, usted terminó. ¿Cómo es ese chico en comparación al que entró? Bueno, en primero, el profesional que egresa, lo digo por experiencia, por ser también egresado de la universidad, uno al primero que redefine en el proceso es a uno mismo, ¿no es cierto? Porque las matrices, en los procesos de aprendizaje bien llevados, uno inevitablemente en alguna parte del proceso se desconstruye, parcialmente o por completo, y se vuelve a construir integrando esas nuevas piezas que me dio la educación, ¿no es cierto? Entonces, una persona mucho más consciente de lo que es la salud como fenómeno o como proceso dual, cómo la salud interactúa con los distintos componentes del entorno, desde lo geográfico hasta lo cultural, lo sociológico, lo político, lo económico, y en ese sentido también cómo las instituciones trabajan y operan en función de cómo esos entornos se van modificando y el profesional tiene que adaptarse en esos procesos para seguir mejorando sobre todo la calidad de atención del paciente en definitiva y bueno, y el trato que se da entre ambos. Es un desafío importante, pero creo que el estudiante atraviesa un proceso importante durante el proceso, lo sabemos por estudiantes que ya están. ¿Sale una persona totalmente distinta a la que entró? No, o sea, hay cuestiones identitarias que permanecen, o sea, por ejemplo, a ver, una cuestión, hace unos días con estos paros de transporte los chicos están haciendo prácticas, entonces íbamos a parar algunas de las prácticas, porque hay chicos que están en Alto Comedero, no podían llegar, y aparecieron al hospital chicos y dijeron, yo salí hace 3 horas de mi casa de Alto Comedero y caminé porque yo quiero venir a la universidad, quiero venir a hacer mi práctica. Y esos mismos chicos te dicen, yo antes en el secundario mucho no me gustaba estudiar, me río solo de ahora ponerme a caminar 3 horas para venir a una clase. Eso habla de un cambio significativo y profundo en un estudiante que si se sostienen, que esa es la idea como profesional, bueno, estamos en buenas manos de alguien que tiene ese nivel de convicción y el cambio cuanto más patente allí. Claro. Sí. Claudio, ¿cuántos chicos van a egresar a fin de año? Todavía no tenemos un número preciso. Estamos cerrando en pocas semanas, en un par de semanas más, 2 o 3 semanas, el primer cuatrimestre. Hay chicos que tienen que terminar de rendir mesas finales. Nos queda cursar el segundo cuatrimestre del tercer año, que serían los primeros estudiantes que terminan esa etapa. Y recién ya hacia fines de diciembre vamos a saber concretamente un número. Hoy podría decir uno, seguramente me equivoco, porque la dinámica, un cuatrimestre es poquito en ciertos términos y es mucho tiempo en otros términos. Pueden cambiar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ya sea que fuesen 20 chicos o 50, el logro para la universidad y para ellos mismos y para la sociedad en sí es bueno. No, porque eso es tributar a la sociedad. Tal cual. Ahora, ¿y cuántos alumnos tiene la carrera de enfermería universitaria? En este momento tenemos 480 estudiantes distribuidos en los 3 años que tiene la carrera, ¿no es cierto? Son los que están distribuidos allí, y calculo, como te digo, de ahí tenemos 200 en prácticas, que es bastante, porque hay que organizar todo eso, y ellos contentísimos todos con sus prácticas, aprendiendo, y también es bueno que resaltarlo, muchos profesionales, enfermeros que están en el sistema de salud, además de sus propios docentes, ¿no? Pero la recepción, la enseñanza que también le transmiten los profesionales que ya están en el sistema de salud, en los distintos hospitales y salas, es una cuestión que agradecemos muchísimo, porque ellos también hacen docencia con nuestros estudiantes, les explican, tienen paciencia para poder mostrarles a veces un procedimiento que por ahí de pronto no lo terminan de conocer. Bueno, en fin, es un acto colaborativo como debiera ser siempre la educación y eso nos da gusto. ¿Y los efectores, tanto públicos como privados, están en condiciones de absorber y tienen la necesidad de absorber estos profesionales que van a egresar? Supongamos 50, pongamos el número. Sí, a ver, en los hospitales, yo participo con los equipos que están haciendo prácticas o consultas con todas las instituciones que nos recepcionan en un determinado momento, y todos tienen la expectativa, primero de verlos a nuestros chicos en prácticas, porque realmente se los evalúa durante las prácticas todo el tiempo, pero también quieren verlos ya como profesionales egresados para que bueno, ellos se puedan insertar en este sistema. Hay una expectativa buena de trabajo en ese sentido, y vuelvo a decir, la seguridad que le va a representar a un estudiante poder haber trabajado o haber incorporado su formación en la simulación clínica va a suponer un plus también para ellos en términos laborales, porque va a dar muchas mayores certezas de que es una persona
que ha podido solventar gran parte de sus vulnerabilidades de buena manera, guiadas, tutorizadas, que hoy llega a mí como institución con una seguridad y un nivel de formación bastante completo, ¿no es cierto? A sabiendas de que después la enfermería van a pasar 10 años y uno sigue aprendiendo, el profesional de enfermería sigue aprendiendo y sigue aprendiendo, pero lo importante es que esa base se logre en todos los términos que corresponde. Y bueno, y eso es lo que esperamos, ¿no? Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la colectividad de los enfermeros. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a juntar el próximo lunes. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.